¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Abraham Salomo y esta es una cápsula más de Mensaje al Corazón. A nombre de los pastores Beto y Jimé Vázquez de la Iglesia Gracia y Vida, les enviamos un cordial saludo. Bien, pues actualmente nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad bastante importante y probablemente enfrentando los desafíos más ahora sí que más grandes de toda la historia de la humanidad. Tenemos convulsiones en la parte política, convulsiones en la parte religiosa, en la parte social, la redefinición de valores, de conceptos, de tantas cosas. Y a nosotros como cristianos, pues todo este tipo de cosas nos llegan y desafían los preceptos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa ley que dice la Escritura que ha sido escrita en nuestro corazón, llega este tipo de cosas a desafiarla. Y pues hablando de ese tipo de desafíos, hablando de ese tipo de cosas, algo que solemos hablar mucho dentro de las iglesias, o solemos hablar mucho como cristianos, es la parte de la voluntad de Dios. Hoy vengo a hablarte de la voluntad de Dios desde un aspecto que tal vez, no sé si te habías puesto a pensar en esto que te quiero comentar, pero creo que es algo muy padre y muy bonito de parte de Dios hablando de su voluntad. Cuando hablamos de su voluntad, a veces pensamos que solamente es el designio directo del rey que está sentado en el cielo, que está sentado en su trono y determina que una cosa se haga de tal modo, o que una cosa se haga de una forma muy particular, ¿no? Y encontramos también en la Escritura distintas referencias a su voluntad. Y la Escritura también nos habla de que la voluntad de Dios, por ejemplo, permanece para siempre. Pero y una de las cosas, aunando más a fondo, pues se nos habla de que la voluntad de Dios, por ejemplo, es buena, agradable y perfecta. Entonces, como vemos, poco a poco se va alejando del concepto de la voluntad de simplemente un rey que da órdenes, a algo que no solamente tiene que ver con lo que él quiere, sino que es bueno para nosotros. Pero yendo un poquito más profundamente en esta parte, quiero leerte una porción de la Escritura que es en el que me quiero centrar el día de hoy. Y es ahí en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios que escribe el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, en el verso 9 y 10. Hablando de Jesucristo, dice: y dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjate que aquí me llama la atención algo muy particular de su voluntad, y es que habla como que de dos conceptos separados. Habla por un lado de la voluntad y por otro lado del beneplácito. Eso es algo muy curioso y que me llama bastante la atención, ya que uno pensaría que el beneplácito tiene que ver también con una orden que a él le pareció bien, ¿no? Y técnicamente en el diccionario encontramos eso, ¿no? Beneplácito es eso, ¿no? Algo que le pareció bien. Pero si nosotros ahondamos en la palabra voluntad un poquito más profundamente, no solamente en la palabra que se usó aquí en el original, no solamente habla de algo que Dios designó porque Él quiso designarlo, sino que la raíz de esa palabra habla de un pensamiento, habla algo que sale de parte del corazón. Fíjate que hay un dilema muy interesante dentro de las ciencias, y dentro de esto es de dónde sale la voluntad realmente, ¿no? Realmente, si la voluntad es una respuesta a lo que perciben nuestros sentidos, o si la voluntad tiene que ver más con algo que ha sido implantado en alguna parte de nuestra mente. Nosotros a eso le llamamos el deseo de nuestro corazón. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a la voluntad de Dios, hace referencia a ese deseo que Dios tiene, a ese deseo que nace en el corazón de Dios. Entonces esto va de una manera más profunda, y esto tiene que impactar de nosotros de una manera más profunda. Es decir, que cuando Dios nos está transmitiendo su voluntad en cualquier circunstancia, ya sea para nuestra vida, para la forma en la que nosotros nos vamos a comportar, nos vamos a dirigir, o cuando pedimos dirección en una problemática específica o una situación, no solamente estamos apelando a lo que el Rey del Universo dice, sino a lo que Dios en su corazón, o lo que Dios considera en su corazón de esa situación. Eso va más allá que una simple voluntad, o que el simple deseo de un rey, o que incluso el simple deseo de un rey, aunque esa voluntad tenga como objetivo el bienestar nuestro. Tiene que ver con algo más profundo, y tiene que ver con algo que la Biblia recalca en muchas ocasiones, y es que Dios es amor, y que su voluntad
más allá de que sea agradable y perfecta, más allá de que sea el diseño del cielo para nosotros, esa voluntad tiene que ver con el deseo de Dios, de su corazón en nosotros. Entonces, esto nos da un motivo más para poder obedecerle, para poder servirle, para poder buscar siempre su voluntad en cualquier circunstancia. Así que la invitación del día de hoy es esa, a que en la circunstancia que tú te estés atravesando, ya sea complicada, ya sea que tengas que tomar una decisión difícil, ya sea que estés atravesando por un momento en el cual tu fe está siendo probada, tú comprendas y aprendas a buscar que la voluntad de Dios, más allá de lo buena que es, siempre va a ser un designio de parte de su corazón, y que siempre esa decisión que Dios toma en cualquier circunstancia, siempre lo hace por amor. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno puede ver el mundo y la situación del mundo de manera distinta. Uno entiende que muchas veces el mundo tiene que atravesar por ese tipo de circunstancias para poder entender y para descubrir que la voluntad de Dios siempre se va a regir por medio del amor. Así que, amigos, pues esto es todo por el mensaje al corazón. Recuerden que nos estamos reuniendo los días domingos ahí en Avenida Floresta número 190 en Nezahualcóyotl. Ahí los servicios empiezan a las 11:30. Los esperamos, nos encantaría verlos a todos por allá. Y pues esto fue una cápsula más de Mensaje al Corazón. A nombre de los pastores Beto y Jimé Vázquez, les enviamos un cordial saludo.